Bienvenidos a este nuevo encuentro de las cartas del Evangelio, que son esas lecciones, 10 lecciones que vamos a estar viendo, vamos a estar siguiendo para luego continuar con otro contenido. Hoy vamos a dar nuestro tercer encuentro, nuestra tercera lección, que se llama ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Para eso vamos a comenzar en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este mensaje y este versículo es bien conocido por todos, ¿verdad? Lo hemos hablado en anteriores momentos y además lo seguiremos haciendo porque engloba muy bien esa labor de Jesucristo siendo el camino, la verdad y la vida para nosotros, y enfatizando ese camino que va hacia el Padre, es decir, restaura aquello que nos separaba con Dios. ¿Por qué tiene que ser el camino? Porque ese camino que nos llevaba juntamente con el Señor estaba roto. Es como cuando vamos por la carretera y nos encontramos un camino que está cortado, que está destrozado. Ha venido una gran tormenta y ha derribado un árbol porque se ha malogrado la carretera, hay que repararla, ha habido un accidente, no podemos pasar. Ocurrió algo en el comienzo de los tiempos en los cuales el hombre y Dios se separaron. Y como se separaron, ya no podemos estar con Dios por causa, Génesis 3, del pecado del ser humano. El estar separados de Dios nos llevaba a estar atrapados por el pecado, atrapados por la influencia de Satanás, atrapados por ese destino que es el infierno. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Bueno, vamos a crear la religión o vamos a ir hacia la idolatría porque a través de estos dos aspectos podemos encontrar respuesta. Pero al final no es así. Dice la palabra de Dios, estamos en el primer punto, que Dios es espíritu. Y esto, por ejemplo, lo podemos recordar en Juan capítulo 4, versículo 24, donde dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero comienza diciendo: Dios es espíritu. Y esta es la realidad, porque Dios es espíritu y el problema aquí está en que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, que es lo que reclama mucha gente. Bueno, si existe Dios, ¿dónde está? Que lo quiero ver. Quiero verlo con mis ojos, quiero tocarlo con mis manos. Pero el hecho de que Dios sea espíritu también quiere decir que no está limitado por, de alguna forma, como le ocurre al ser humano a través de la física y a través de ese tipo de aspectos científicos. Dios no está limitado, Dios es un ser que es absoluto, un ser que es ilimitado. Dice la palabra de Dios que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es decir, que Dios está en todos los lugares, que Dios todo lo sabe y además Dios todo lo puede. Ahí es donde nos encontramos, con la diferencia entre el hombre y Dios. Pero para que nosotros podamos comprender a este Dios que no está bajo los límites del ser humano, nos da ese espíritu para poder comunicarnos con Él. Y es lo que nos asemeja además a Él. Por eso dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. No nos hizo ilimitados como Él, Dios, sino que nos dio ese espíritu, como dice Génesis 2.7, ese espíritu de vida en nuestro corazón, en nuestra alma, para que podamos comunicarnos con Él. ¿Cómo nosotros lo vamos a intentar hacer? A través de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Yo voy a tallar un trozo de madera para hacer un ídolo y así yo voy a acercarme a la deidad. O yo voy a comprar una estatua, la voy a hacer de oro, de marfil, de cualquier tipo de material que sea preciado y que sea caro, y lo voy a adorar. O voy a venerar algo que al final la veneración es una idolatría escondida. Y voy a adquirir ese tipo de rutinas para que Dios me haga algo, Dios o cualquier tipo de deidad. O voy a adentrarme dentro de la religión, voy a cumplir todas las leyes, todos los preceptos, todos los aspectos, los voy a cumplir a la perfección porque eso seguro
es lo que Dios quiere. Dios es espíritu, por lo tanto tenemos que acercarnos a Él desde una perspectiva espiritual. No son mis acciones, no es mi esfuerzo ni mis obras. Es que ya Dios me ha dado un espíritu para que yo pueda encontrarme con Él. Ahora, tenemos un cuerpo que es humano. Y estamos limitados, que es el segundo punto. No podemos ver a Dios, este cuerpo, de alguna forma, para que nosotros lo podamos entender, es la cáscara del fruto que guarda el espíritu. Al final, esa cáscara, ese cuerpo nuestro, va a morir. Por eso tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos de vida para poder encontrarnos con Dios de una forma espiritual. No es que yo vaya a la iglesia, no es que yo lea la Biblia, es que yo me encuentre con Dios a través de Jesucristo. No es que yo pueda cumplir leyes y normas, es que yo pueda conectar espiritualmente con Dios. Y esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que tenemos que entender que hay un camino para encontrarse con Dios que no es a través de mi esfuerzo humano, sino que es un camino espiritual. Para comprender este camino, tengo que comprender a Jesucristo. Dice Juan 1,14, cuando está hablando de Jesucristo, de aquel que era antes de todo, aquel por el que fueron todas hechas las cosas, aquel que era la vida del ser humano, aquel que era Dios, como dice Juan en su primer capítulo. Luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios mismo se hace carne, es decir, viene en forma de hombre para encontrarse con nosotros. Es que el primer encuentro que Dios tiene con nosotros en ese aspecto es bajo nuestra condición. ¿Cómo Dios viene a salvar al mundo? Haciéndose hombre. Porque desde su posición no podía darnos esa respuesta. Tenía que hacerse hombre para estar con nosotros, hablar con nosotros y enseñarnos todas estas cosas. Él es Jesucristo. Y no es Jesucristo y algo más. Es solamente Jesucristo el método que Dios tiene para poder encontrarnos con el Padre. Por eso, volviendo al primer versículo que hemos leído hoy, versículo que encabezaba este tercer encuentro, yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Yo además soy la verdad, no una. Soy la verdad y no es que sea una vida, es que además yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No busquéis otros caminos, no hay ningún atajo. La única forma para poder encontrarnos con Dios es a través de Jesucristo. Y esto además es una respuesta para nosotros porque quiere decir que no tiene que ver con tu capacidad o con tus cualidades, sino que es algo que Dios te está regalando. Hay una costumbre que tenemos muy fea los papás y que se ha ido transmitiendo de generación en generación cuando se habla en España de los Reyes Magos o Santa Claus, que se suele decir, bueno, si has sido bueno, te voy a dar, vendrá quien sea, quien tenga la tradición o quien la haya seguido, vendrá quien sea y te dará un regalo. Hay muchas culturas, muchas tradiciones. Si has sido bueno, porque Papá Noel te está observando, los Reyes Magos te observan, o lo que sea. Pero no es que yo tenga que ser bueno, es decir, no es que yo tenga que cumplir una serie de normas y preceptos para que yo obtenga un regalo. Es que yo, a pesar de mis errores y mis equivocaciones, a pesar de mis meteduras de pata, Dios me está dando ese regalo. Pero además es que no solamente voy a decir eso, sino que voy a ir un paso más allá. Por causa de mis errores, de mis incapacidades y de mi condición, por esa causa es que Dios me da el regalo. Porque si yo no fuese imperfecto, si yo no fuese necesitado de esa acción, si yo no necesitase salvación, ¿por qué me la iba a dar Dios? Es que para eso vino Jesucristo, para aquellos seres imperfectos, seres con problemas, seres con conductas que no son las correctas, para aquellos que necesitan encontrarse con Dios. Eso es el motivo del regalo. Muchas personas piensan, yo antes de ser creyente
necesito ser perfecto. No lo dicen con estas palabras, pero es el fondo. No, yo es que no soy cristiano porque yo fumo, o porque yo bebo, o porque yo he cometido un delito, o porque yo estoy en la cárcel, o porque yo cometo estos errores, o porque yo tengo un problema de actitud en mi hogar, con mi mujer o con mis hijos. No es que Dios necesite que seas perfecto para encontrarse contigo. Dios quiere encontrarse contigo para poder curar y para poder transformar esa imperfección. Para que esos errores que cometas, Dios te ayude a cambiarlos. Porque para esas enfermedades que tienes, Dios te ayude a sanarlas. Para que aquello que tú no puedes por ti mismo, porque eres débil, tú puedas fortalecerte en Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, todas tus imperfecciones, llévaselas a Jesucristo en la cruz. Señor, tú has venido por esto. No para que yo sea perfecto en mis actos, sino para que mis errores y mis imperfecciones sean limpiados en la cruz. Esta es la respuesta. Por eso tenemos que disfrutar solo de Cristo. Porque es el único y lo único que nos va a dar esta respuesta. Jesús, naturaleza divina, naturaleza humana. Como se lo debemos decir en clase de teología, 100% Dios, 100% humano. Pero lo más importante, ¿qué es? Mateo 16, 16 en adelante, Él es el Cristo. Él es el Mesías, Él es el ungido. Él, siendo Dios mismo en forma de hombre, viene para salvarnos en nuestros delitos y pecados. Un hombre, es decir, una persona pecó y a través de esa persona todo el ser humano está en esa condición, como podemos hablar de Adán y Eva, a través también de un solo hombre, ese pecado y ese problema se revierte y se es sanado a través de la obra de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer con este ofrecimiento de Dios a través de Jesucristo? Hay que recibirlo, porque es un regalo. Los regalos se reciben, los regalos se toman, los regalos se agradecen. Juan 1:12. El regalo que Dios nos da es convertirnos en sus hijos, recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre. Recibe a Jesucristo, recibe su obra y su gracia, y tú podrás ser un hijo de Dios. Apocalipsis 3:20. ¿Cuál es el corazón de Dios? Es que envía a Jesucristo para hacer ¿qué? Apocalipsis 3:20. Llama a la puerta, llamando a tu puerta de tu vida, de tu corazón, y esperando a que le abras para poder estar contigo. Esto es lo que Dios quiere. Dios no es un Dios ajeno a tus circunstancias y a tu vida, ni a lo que ocurre en el mundo. Es un Dios que quiere encontrarse contigo. Esta es la respuesta. Cuando yo recibo a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de mí. Y aunque yo no pueda ver a Jesús, como ocurrió hace más de 2000 años, yo no pueda escucharle literalmente lo que Él dice a través de su boca, yo no pueda abrazarle, yo no pueda sentarme a su lado, no pueda compartir una comida y una mesa con Él, como hacían sus apóstoles y sus discípulos, Él dice que nos deja ese Espíritu Santo que mora en nosotros para hacernos recordar todas las cosas que Él ha dicho y para explicarnos todo y enseñarnos el mundo y la realidad. Es porque no dejándonos solos, Él nos entrega el Espíritu Santo para dar paz a nuestros corazones. Capítulo 14 de Juan, en los versículos 16, 17 y 26 y 27, encontramos este contenido sobre el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Hemos dicho al principio, Dios es, ¿cómo era? Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Por lo tanto, Dios, que es omnipotente, nos da a través de nuestra identidad como hijos suyos también la autoridad frente a todo poder de Satanás. Toda la autoridad que Él ejercía en nuestra vida, toda la manipulación que Él hacía en nuestra cabeza, todo lo que Él tergiversaba en nuestras circunstancias, en el nombre de Jesucristo, cambia. En el nombre de Jesucristo, todo se derrumba. ¿Por qué? Porque yo ahora soy un hijo de Dios. He cambiado mi condición. Ya no soy un hijo del mundo, no soy un hijo de la oscuridad, soy un hijo
de la luz y de la vida en Jesucristo. Por lo tanto, siendo un hijo de Dios, yo cambio no solamente mi identidad, sino también la autoridad que se ejerce en mi vida. Y por eso es tan importante que yo disfrute hoy de ser un hijo de Dios. Es un momento y es una oportunidad nueva que tenemos en nuestra vida. Vuelve otra vez en tu vida a recordar cuál es tu identidad. Vuelve otra vez en tu vida a recordar quién eres. No importa quién haya sido tu padre o tu madre, con todo el respeto y el valor que se merecen. No importa tu nacionalidad, donde hayas nacido. No importa incluso el nombre que tú te hayas hecho, para lo bueno o para lo malo. ¿Cuál es tu identidad espiritual? Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, ya no perteneces a este lugar, eres ciudadano del reino de los cielos. Tu identidad es que tú eres un hijo de Dios y que el lugar a donde tú perteneces es los cielos. Y al igual que suele ocurrir en la vida de muchas personas, en su vejez o sus últimos días les gusta volver a su hogar, nosotros cuando partamos, cuando muramos en este lugar, iremos a donde pertenecemos, que es ese reino de los cielos. Cuando yo disfruto de esta identidad, ¿qué surgen? Evidencias de que Dios está conmigo. Como hemos dicho, el Espíritu Santo empieza a morar en mí y me empieza a guiar y me empieza a mostrar cosas que tengo que cambiar de mi vida, cosas que tengo que cambiar de mi día a día. Me empieza a mostrar cuál es el camino que yo tengo que seguir, cuál es el plan perfecto que Dios tiene para mí. Empiezo a ver y a comprender las cosas que me rodean. Ya no veo las circunstancias de una forma igual, las comprendo de una forma diferente. Cuando me rodeo de personas, puedo verlas de una forma diferente también. Puedo comprenderlas mejor, puedo valorarlas mejor, puedo trascender muchas cosas que me suceden a mi alrededor, porque el Espíritu Santo me guía y me hace ver las cosas de la forma correcta. Juan 14, 16, 17, 26 y 27, leedlo en casa, tranquilamente. Yo puedo recibir la palabra de Dios constantemente. Yo puedo recibir la guía a través de la palabra. Y es una maravilla increíble que esto que haya sido escrito desde hace tanto tiempo, un escrito durante tantos años, miles de años desde que comienza a escribirse hasta que se acaba, 39, 40 autores escribiendo de condiciones diferentes, desde desde campesinos hasta reyes, escribiendo que luego unido tiene una coherencia y una cohesión perfectas, hablando del mensaje de la salvación, hablando de Jesucristo desde el comienzo hasta el final para darnos la respuesta completa. Este milagro que es la palabra de Dios, que es algo que Dios ha hecho por milagro, es lo que a día de hoy me da respuesta y me guía en mi vida. Hebreos 4:12 dice la palabra que la palabra, hablando de sí misma, es viva y eficaz, que es como una espada que tiene dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser y discierne todas las cosas. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de mi vida y la transforma. Gálatas 5, de 16 al 18, podemos leerlo en casa, pero está hablando que el Espíritu de Dios supera al espíritu de este mundo, a los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne, como por ejemplo podemos utilizar una palabra más bíblica, que es concupiscencia, pero los deseos de la carne, mis defectos, mis adicciones, mis problemas, a través del poder del Espíritu Santo también cambian. Y lo que antes me mantenía atado, a través del poder de Dios, esas ataduras empiezan a desligarse y me dejan ser libre. Y tenemos testimonios de personas que salen de la cárcel, personas que salen de cualquier tipo de problema y adicción, como las drogas, como el juego, personas que salen de adicción al alcohol, personas que tenían ataduras con problemas sexuales, personas que estaban atadas también por problemas del pasado, problemas mentales y emocionales. El poder de Dios es un poder absoluto. No es que tú tengas que buscar en ti un poder que hay en algún lado, es que Dios lo va a hacer juntamente contigo a tu lado.
Es decir, la evidencia de que Dios está conmigo es que Dios, en su tiempo y en su proceso, me libera de toda atadura de Satanás. Efesios 5:18, ¿qué nos dice? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Para que no seas lleno de cosas que no necesitas y que no son tan importantes para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas del Espíritu Santo aparte de lo que ya hemos hablado? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era la promesa que Dios le dio a los primeros cristianos antes de partir con el Padre y que luego se cumplió 10 días después en el famoso día de Pentecostés. Es decir, Dios prometió poder y Dios concedió poder y es la bendición que tenemos ahora. Tenemos un poder dentro de nosotros que no teníamos antes. Es un poder mucho más que el del ser humano. Es el poder que Dios me da a través del Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Para poder vencerme a mí mismo. Como hemos hablado, mis problemas, mis taras, mis adicciones, aquellos deseos de la carne y aspectos en mi vida que tengo que controlar. Desde lo pequeñito y sencillo hasta lo grande. Es también el poder que tengo para vencer al mundo. No voy a ser guiado por el mundo, no voy a dejar engañar por el mundo, no voy a vivir por y para el mundo. Voy a vivir para Dios y además la influencia y el poder de Satanás en mi vida terminan. Esto es el poder que me da Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y luego además también me ayuda a poder ayudar a otras personas, valga la redundancia, a que encuentren esa respuesta. Si leemos el libro de Hechos de principio a fin, ¿cómo podemos resumirlo? Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo para que el mensaje de Jesucristo que nació en Jerusalén llegue hasta el último de la tierra. Es el resumen del libro de los Hechos. Es la evidencia de que Dios está con nosotros, de que Jesucristo no nos ha abandonado y de que podemos hacerlo todo a través de Él. Las puertas del evangelismo se abren, como por ejemplo Felipe, diácono de la iglesia, que en medio de una persecución contra los cristianos, él es guiado para encontrar a las personas que tenía que compartirles el mensaje de Jesucristo y esas personas fuesen felices dentro del evangelio. Como cuando fue a Samaria, que dice en el texto bíblico, Hechos 8, del 4 al 8, que la gente encontraba respuesta a sus problemas espirituales, respuesta a sus problemas físicos, respuesta a sus problemas emocionales y mentales. Por eso decía que había gran gozo en aquel lugar. Porque Felipe siguió la guía y encontró la respuesta dentro del plan de Dios. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan, o podemos cambiar esa palabra por confían, los que confían o esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tienes que hacer? Pon tu confianza absoluta y espera en el Señor. No esperes en lo humano, no esperes en lo físico, no esperes en las personas, no esperes en lo material. Vive dentro de esta respuesta espiritual y así vas a poder superarte a ti y todo lo que te rodea. Recibe esa bendición. Pero ya, ¿cómo puedo obtener esta respuesta? ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Solo a través de Jesucristo. Todos los días tienes la oportunidad de reafirmarte en esta bendición. Señor, yo quiero seguirte a ti. Y quiero a través de Jesucristo encontrar la respuesta, porque eres mi camino, mi verdad y mi vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de recibir el regalo. Esta es la diferencia entre lo que es la religión y lo que es evangelio. Religión es esfuerzo, evangelio
es un regalo. Esto lo veremos un poquito más en concreto la siguiente lección, que se titulará ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Siguiendo profundizando en este mensaje, viendo la diferencia entre religión y evangelio, viendo más aspectos del ser humano, de Jesucristo, y profundizando en este mensaje. Pero esto lo haremos en el siguiente tiempo, que será la semana que viene. Hoy vamos a quedarnos con este mensaje. ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? A través de Jesucristo, como mi camino, mi verdad y mi vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, y a Jesucristo lo hemos recibido y creído en Él, porque recibimos la gracia, que es ese regalo para poder ser salvos. ¿Y cómo obtenemos esto? A través de la fe. ¿Y cómo obtenemos la fe? Dice la palabra de Dios, que es a través del oír su palabra. Así que damos gracias a Dios por la palabra que nos proporciona la fe y la seguridad, y por lo tanto recibimos la gracia absoluta para ser sus hijos. Señor, queremos agradecerte en ese tiempo en particular que no nos hayas abandonado y dejado solos, sino que a través de Jesucristo nos hayas dado toda respuesta, toda verdad, toda vida, y siendo ese camino que nos lleva a ti, podemos ser libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la atadura de Satanás, libre de nuestros problemas y circunstancias, nuestras propias ataduras, libre de todo engaño y de toda mentira, siendo, Señor, tus hijos con todo poder y autoridad. Gracias por darnos esta nueva identidad de tus hijos. Danos gracias, también te damos las gracias por esta nueva autoridad que tenemos en tu nombre. Y ayúdanos a ser llenos, bien llenos del Espíritu Santo, que es aquel que nos da también la fuerza y la guía para vivir en nuestro día a día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.